fue Puma, lo conocemos más desde ahí, nosotros santafesinos somos tan caretas con eso. Claro. Y fundador del proyecto Deporte Solidario, a mí me encanta. Matías de la Fontana, no te voy a decir licenciado porque no, sos Mati y gracias por venir, en serio. Gracias por la invitación y por mañana te vas. Ya mañana no te enganchábamos más. Mañana me voy a Tucumán. Te agarramos a justo. Tucumán. Sí. Vi una nota muy copada, dos notas, pero una la vi que empezó por Infobae, Sí. portal que habitualmente nosotros tomamos el pelo, pero por otras cuestiones. Pero la verdad que está buenísimo porque Infobae tituló algo así como Proyecto Solidario, una organización que se empieza a replicar en todo el país. Yo después te voy a preguntar de todo porque hace un par de meses yo te hice una consulta por un artículo que escribiste respecto de los adolescentes, lo que generan las redes sociales, las adicciones. Sí. Pero vamos a empezar por qué es Proyecto Deporte Solidario. ¿Por qué el nombre? El nombre. El nombre resulta que después de un tiempo de transitar y de hacer cosas, sobre todo, que uno va adquiriendo casuística y recopila evidencias, ¿no? A partir de los aciertos y de los errores, Sí, de las macanas que uno se manda en la práctica. Cuando es aventurado, el que hace se confunde. Siempre. A nivel internacional, las potencias más desarrolladas de diversidad, de pelajes e ideologías, estoy hablando Japón, Inglaterra, Islandia, la Universidad de Harvard en Norteamérica, Australia, están reconociendo como los dos vectores fundamentales, es decir, la fuerza principal que determinan el conjunto de los problemas de la salud mental, que después le ponemos nombre. La nosografía son los nombres de los cuadros y los síntomas. En la nosografía uno le pone el nombre de depresión, trastorno de ansiedad, adicción, trastorno de pánico. Sobre eso, las dos fuerzas que impulsan la producción de esos síntomas, esta potencia identifican como denominador común el sedentarismo y el aislamiento. Tanto es así que han creado países sumamente prácticos, liberales, economicistas, es decir, no románticos, ministerios de la soledad, ministerios del aislamiento. Sí. Upa, porque han dado con la evidencia de los organismos académicos, científicos y el diseño político de que sus propios sistemas fiscales estaban entrando en una crisis y estaban en jaque y ya no resistía la forma de vida que estaban teniendo, sobre todo los niños, los adolescentes y los viejos, y básicamente se estaban fundiendo. En Inglaterra ese ministerio es una Secretaría de Estado, que es una macroestructura que reúne, como si en la Argentina pusiéramos en el organigrama juntos el ANSES, deporte, desarrollo social, cultura, salud, ¿sí? Nosotros hace 20 y pico de años empezamos con el cura Rosso llevando el rugby a la cárcel. Desde ahí fuimos probando que el deporte, teníamos una convicción previa, ya sabíamos que el deporte sana, que el deporte forma para la vida, que el deporte previene, pero la experiencia que uno genera en el aprendizaje, cuando te mezclas con el otro, cuando te abrazás con el otro, cuando transpirás, cuando te golpeás con el otro, te puteás con el otro y te reconciliás y lo perdonás, todo eso cura y previene. Y se fue llevando a otros barrios, y en 20 y pico de años, desde la crisis del 2001 a esta parte, nos encontramos con las mismas conclusiones que esas potencias hoy están proponiendo como modelos de gestión, de prevención al mundo. El sedentarismo y la soledad. De manera tal que en el nombre está íncito, en el nombre, la síntesis de este remedio. Contra el sedentarismo, el deporte, y contra la soledad, la solidaridad. Un hombre maravilloso. Sí. Acá estamos hablando. ¿Fue providencial o fue? No, fue. La pegaste bien. Sí. La pegaste Bueno. bien. Para Sol y para mí, el deporte es. Clave. Bueno, básicamente. Todo. Yo no sé qué hubiese sido. Siempre digo lo mismo. Yo no sé qué hubiese sido sin el deporte. Seguramente No. nada, ni la alegría de poder haber sido profe hasta hace 20 minutos, por dejarlo por otra pasión, que es esto, pero que también es una profesión. Pero que estoy acá y estoy mandando mensaje, che, Sí. vamos al club mañana. O el Y una sábado, profesión o donde el tratás domingo. lo deportivo también, o sea, no te Pero podés despegar completa- nunca, esto no, es y eterno. Nunca jamás me voy a despegar, en mi caso, de la chiquitita, de cualquiera de las variantes de la chiquitita, la amarilla, en la tuya, Sol, el vóley,
Da igual, me da igual. Acá abriste 50 frentes, Mati. Sí. Esperá, y otra cosa, porque falta una partecita, que es esencial, el proyecto. Porque no se trata de un evento. ¿Viste esto que vamos a hacer el Día del Niño al barrio pobre, nos sacamos la foto, llevamos el pelotero, regalamos caramelo y vamos de paseo por la pobreza, Claro, un fin de semana? Turismo Y por la eso es pobreza. lo eventual, Ujú. lo fugaz, la chispita. El proyecto tiene una objetividad que se sostiene en el tiempo. Sí. Uno de los principios básicos del rugby es la continuidad. Los 3 primeros son ir hacia adelante, el apoyo, que es la reposición permanente, para la continuidad del juego. Y eso se debe llevar en la vida. Pues si no, eso no consolida, no acumula. Que nosotros hoy podamos poder compartir experiencias en otros lugares de la Argentina, como estamos haciendo, es fruto no de que somos extraterrestres o genios o santos, pues somos gente con 1000 defectos, errores, Sí, con y tensiones, con habilidades, contradicciones y demás. y con habilidades comunes, digamos. Eh, Pero tuvimos continuidad. Porque además, como, Eso es el proyecto. como siempre lo decimos, como deportistas lo sabemos, siempre es el proceso, nunca es el resultado, nunca es el resultado, porque no entrenamos solamente para este torneo. La pretemporada que hacemos a principio de año o el que hace postemporada lo hace para fortalecer en miras a seguir permanente, en miras a, bueno, a lo mejor puedo tener un mejor o peor desempeño. Digo, me he cansado, yo lo tendría que tatuar acá la frase, es el proceso, nunca el resultado. Y eso es lo lindo de encauzarlo desde el lugar. En el off recién hablábamos de la política y demás. Yo me pregunto cuánto del corrimiento de la política, pensando muchas veces que las degradaciones que se hacen a secretarías o a direcciones de deporte con menos presupuesto, cuánto de eso daña esto que vos marcabas, el presente y el futuro de miles y miles de pibas y pibes que terminan hoy, lamentablemente sí, siendo presas de ansiedades, adicciones, falsas opciones, Mati. Sí. Falsas opciones están a la orden del día, que no digo que en nuestra época con Sol no las hubiéramos tenido, pero tal vez estando contenidos en un deporte las supimos sortear, surfear. Sí, y hoy, antes que arranque el programa, comentábamos, Sí. sin lugar a dudas, la salud mental a nivel mundial es el problema político de nuestro tiempo, pero es el problema de los pueblos, de las familias. No es el problema de los políticos. Claro, No de la agenda política. Está en la agenda de los pueblos y de las familias, pero no está en la agenda de los políticos, en primer orden. Entonces sigue ocupando, en el gráfico del organigrama del diseño de los estados y de los gobiernos, un cuadradito chiquito, Cada vez más chiquitito. cada vez más chiquito, como el deporte. Y estamos en ciernes de una epidemia que está produciendo daños irreversibles masivos en las poblaciones. Que se profundizó con la pandemia, hay que decirlo, Sí. porque Sí. el aislamiento Tal nos cual. mató a Sin todos. dudas. En 2017 los datos para Argentina de prevalencia de vida, es decir, cuántos argentinos estaban en riesgo de tener algún tipo de trastorno de salud mental en la vida, era el 40%, el 37,9%, antes de la pandemia. Quiere decir, eso se profundizó y se agravó en intensidad y en cantidad. De manera tal que uno no puede pensar cómo soluciona eso, porque no sería ni pertinente ni factible en términos materiales meter 25 millones de tipos adentro de centros terapéuticos estatales. Lo que hay que reconstruir... Pero son sí es fácil poner 5 millones de personas En los clubes. En los clubes. Claro, exacto. O 10. O 10 o lo que Sí. sea, digo, y que sea como en los países estos capitalistas, utilitaristas, materialistas y todo como le quisiéramos decir, al deporte como parte real de la currícula, parte real. No, yo sé que acá ya hemos discutido, no me voy a meter otra vez en el quilombo, pero digo, se ha ido desdibujando la función del profe de educación física a la mera hora de esparcimiento de los chicos y las chicas. Y esto lo digo, no es contra los profes, creo que a los profes no le dan las herramientas No. suficientes. No, tal cual, y no ¿tá? se lo jerarquiza. No se lo jerarquiza, todo lo contrario. Sí, Se lo fustiga. Che, no, es en contraturno. Y te toca, la escuela está en el sur y te toca en un predio en el norte. Digo, y ahí juega lo económico, Mati, Sí. también. Porque hay muchos padres que dicen, bueno, listo. Cuando estamos en crisis, lo que se corta, y lo sabemos como profe, Sol, vos, Sí. viene el papá y te dice, no le puedo pagar la cuota. Y vos sabes que se corta por ahí. Sí. Y el daño es
terrible, es irreversible. Pero es para el conjunto de la sociedad, porque un chico enfermo, un chico con problemas, es una carga para el sistema. Ujú. ¿Eh? Si uno no lo quiere ver desde el punto de vista moral, filosófico, axiológico, es decir, de la dimensión de los valores y del sentido de la comunidad, siempre eso es una externalidad, en términos económicos, una externalidad negativa para el sistema. Un chico que se droga y se la pone el fin de semana en la moto, y queda cuadripléjico, lo termina pagando el sistema de por vida, lo absorbe el sistema. Es algo que las mentalidades más liberales no terminan de entender, que siempre alguien paga. No es que vos te podés retraer y hacerte el sonso, porque la realidad tarde o temprano se te mete por la ventana y lo familiar se reaparece como horroroso entrando por la ventana. No se puede esconder. En realidad fue una continuidad de un pensamiento liberal. Ahora hay un partido de gobierno a nivel nacional que se identifica de esa manera. Pero fue una idea liberal, una cosmovisión liberal que entendió, está bien, producto de que la Argentina transitó épocas muy negras en los 70, muy oscuras, de guerras fratricidas, de violencia de Estado. Pero lamentablemente palabras importantísimas para consolidar la estructuración de la personalidad quedaron cargadas semánticamente de manera negativa, como hábito, disciplina, autoridad, orden. Disciplina y orden. Entonces, cuando vos, San Agustín dice, desde la mirada teológica, que el mal en realidad no existe, que lo que hay es ausencia de bien. En esto, la enfermedad mental aparece cuando hay ausencia de orden. La droga aparece cuando hay ausencia de orden. Si vos tuvieras los chicos en un esquema reparador de hábitos, de transmisión de valores, de disciplina. Ay, yo quiero hablar un montón. Sí. Pero Sí, dale vos, porque se me ocurren un montón de alumnitos. Sí, a mí míos. estoy Va pensando... por ahí, porque Y- si no pensamos que la salud mental Sí. es poner un psiquiatra en una guardia de un hospital. No, salud ¿Entendés? mental es decirle a un pibe o una piba, Sí. escuchá, mañana competimos. Yo a las 12 de la noche, yo profe re tóxico. Yo soy igual. Yo dejé Mati, te cuento, yo dejé de tener estado en línea cuando dejé de ser profe. ¿Y por Claro. qué tenía mi estado en línea? Porque quería ver cuando mis alumnos competían otro día y estaban a las 2 de la mañana con el teléfono. Anda a dormir. Anda Anda a a dormir. Anda a dormir, ¿pero por qué? ¿Porque te estoy ordenando? Sí, te estoy dando orden, que no es lo mismo que ser la autoridad del mando por el mando en sí. Pero dale vos porque yo estoy cebado. Mati, ¿cómo hacemos para que un pibe o una piba hoy se interese más por lo deportivo? ¿Cómo podemos lograr que se interese más por el deporte que vaya cayendo sistemáticamente en la adicción? ¿Cómo lo podemos lograr como sociedad, como profes, como... Y cuando decimos adicción no hablamos solamente de No hablo solamente de adicción drogas. es Adicción esto, al celular, a adicción las al redes sociales, consumo. a ver una imagen perfecta del pibe o ¿En la qué piba. estamos fallando y cómo podemos lograr ese interés? Bueno, te diría como continuidad de lo que veníamos conversando recién, reconstruir la autoridad es fundamental, porque no se puede poner en manos de los chicos totalmente el desarrollo de hábitos. El desarrollo de hábitos es la incorporación de normas, y la incorporación de normas empieza, como se dice en psicología evolutiva o cognitiva, de manera heterónoma y después se hace autónoma. La norma ingresa desde afuera. Claro, Bien. después Entonces, se internaliza. Exacto. Lo primero que hay que hacer es devolver a los adultos la capacidad de poner límites de manera amorosa, pero asumir una función de la cual se han retirado y la han delegado en instancias como la tecnología, Está bien. y que hoy no existen. Voy Instancias que no existen. a ser el abogado del diablo y te voy a decir que... La familia tiene que llegar a fin de mes y está laburando todo el día. No, porque quiero tiene decir para- algo después de no tiene eso. para juntar No para me la quiero olvidar. comida. Claro, Sí, es verdad. salgo, me dice un amigo, ¿no? Salgo a laburar a las 6 de la mañana, vuelvo a las 6 de la tarde, mi mujer sale a las 8, vuelve a las 4, y al pibe y a la piba la vemos un par de horas y rogamos que en la escuela el celular no lo usen, y cuando me doy vuelta, porque el amiguito empezó a boludear con las cositas de las maquinitas de apuesta, empezó... ¿Y cómo se hace, Mati? ¿Cómo se hace? Nosotros lo que estamos planteando son microsistemas de consenso que en algunos países se llamaba escuela para padres. Pero en realidad es la comunidad de los padres que siempre existió, donde tu viejo se hablaba con los papás de tu compañero de Te colegio. cagaban a pedo. Evidentemente todo Te parte de cagaban ahí. a pedo, Hay ¿te acuerdos. acordás? Sí, tiene Sí. que haber una cohesión en el Sí. mensaje entre Claro. los padres del colegio, los padres del club, Coherencia. los padres una coherencia, porque si no produce disonancias cognitivas en los chicos, Ujú. y donde el chico ve una partecita flojita, por ahí se mete. Sí, sí, ya Se está. dice, todos van, Igual, todos tienen. igual, a ver, Sí. ayer hablando de ludopatía, sé que laburaste muchísimo por todo el país
con el tema de la prevención. Ayer hubo media sanción finalmente a la ley de de prevención de ludopatía. A mí en lo personal me parece una careteada. Digo, seguimos teniendo al principal sponsor de la selección argentina de fútbol como una apuesta. Digo, saquemos, blanqueemos lo que hacemos, porque si no, digo, es un contramensaje. Tenemos, hablamos los que nos matamos intentando comer sano, bien, que además queremos que la gente ahorre. Vemos a un ídolo, y acá ya sé que me van a putear, no importa, al ídolo de la selección arquero haciéndole propaganda a una comida rápida, chatarra. Digo, es difícil, Mati. Y cuando decimos que el mensaje se cuela por esos lados, porque el negocio termina siendo la publicidad, también te digo que hay una resistencia de muchos sectores que manejan el poder de esto. Sí, pero siempre se trata de un problema de poder. Siempre es un problema de poder. El tema es por eso, al servicio de qué y de quién, y de quiénes, digamos, qué intereses defiende o qué ideales. Algunos que están en el poder están por los intereses y otros están por los ideales. Es una diferencia. Pero fíjate que también eso envía el problema a la discusión por la autoridad, porque la AFA es una autoridad en este caso, es el mensaje de una autoridad. Hay otras estructuras confederativas que determinaron por norma prohibir en sus clubes la publicidad de ludopatía de juego. Y se bajó el mensaje, las federaciones lo tomaron y los clubes están obligados. Claro, porque no me sirve que el Dibu diga jugar es cosa de grandes. No, eso el chico no lo entiende. No lo entiende, exactamente, es un mensaje que no capta. Es como esto del consumo problemático de marihuana. Es el ídolo, el Dibu. Nene dice, si hay un consumo problemático, quiere decir que hay un consumo no problemático. Claro, porque además si soy del centro y consumo... Y la verdad soy que el consumo de droga en los niños y adolescentes, por lo menos hasta que la personalidad está neurológicamente integrada, los hábitos celulares, siempre es un problema. Siempre es problemático. Esa es una trampita ideológica que se nos coló, es una palabrería extranjera esa, que bueno, hay que revisar muchas cosas. Y sí, algo que me interesaría mucho tocar, porque creo que también acá hay un tema, es que también para mí parte de los padres, es el exitismo. ¿Qué hacemos con el exitismo? Porque es como, si no voy a ser el mejor, dejo. No invierto en vos. No sigo. Y digo, estamos hablando del proceso, me parece muy importante remarcarlo, el esfuerzo, el compromiso, la disciplina, como que nos olvidamos muchas cosas que hay en el medio, y es, o soy Messi o no soy nada. Hay algo en el medio ahí que tenemos que mantener y sostener para que los pibes y las pibas se mantengan enganchados con el deporte. Sí, insisto, tiene que haber, pero no estoy hablando de una utopía ideológica. No. El deporte ha funcionado bien en la Argentina durante mucho tiempo y eso es recuperable, no hace mucho tiempo. La correcta formación de los entrenadores, los dirigentes y los padres es un elemento que la institución tiene que asumir. Hoy estamos frente a epidemias y tenemos que actuar como si las instituciones fueran hospitales de campaña. La verdad. Sí, apagando incendios. Claro, apagar incendios. Pero hay contenidos que hacen a la capacitación de los entrenadores, de los dirigentes y de los padres como parte de la comunidad deportiva que hay que empezar a trabajarlo. Como por ejemplo esto de la psicología infantil y la relación con el éxito, con la exigencia. Porque además, aún si tenés como objetivo, consciente e inconsciente, que tu hijo sea un exitoso en el podio, molestándolo con la exigencia, seguro conspirás contra ese objetivo. Esto es simple. Si el chico es contraproducente. Si el chico no se divierte, no triunfa. No. Es así de básico. Y del adolescente se lesiona porque lleva la atención en el cuerpo y ahí tenés un montón. Y peor puede ser el final, y esto hablo por conocimiento real porque lo vivimos. Y ante la frustración y la baja tolerancia a la frustración, ¿sabés lo que llega justamente? El abandono y una adicción. Y esto no estoy maximizándolo, esto fue real. Digo, la depresión ante el no llegué a la meta, al podio ese que decía Mati, derivó en un abandono de la disciplina, de todo el orden. ¿Y qué hago? Formación reactiva, me voy hacia el otro lado. Digo, total, si yo intenté hacer lo posible y no me salió, vení, dame 50 porque ocurrió. Con encima una amenaza, voy a sumar una más, y ya que trajimos acá el tema de los mal llamados consumos problemáticos. Donde no entra el Estado, sabemos quién entra. Está clarísimo. Está clarísimo, ¿no? Ahora, el Estado no es inocente para decir, bueno, qué deporte es más negocio que otros. Está claro, en la Argentina tenemos un deporte nacional, listo, el que más vende y demás. Ahora, la crisis
económica, Mati, y sobre todo para los clubes amateurs, con disciplinas amateurs, que por ejemplo, caso de regatas, no debe ser, pero debe tener 3.000 socios, no lo sé, no manejo, más 5.000 y pico o 4.000 y pico del Quillá, y hablo de los grandes, ¿no? Pega directamente la crisis económica. ¿Cómo hacemos para que un gerente de un club intente tener una política deportiva amplia sin dejar de invertir en su club, manteniendo? ¿Cómo se hace en tiempos de vacas flacas? Sí, yo entiendo que hay, como vos tirabas hoy una línea que me parece productiva para encaminar la discusión. El deporte en la Argentina, históricamente, no es un fenómeno de Estado, ni es un fenómeno, en todo caso, promovido en ciertos momentos de la historia, Sí. como en los Juegos de Evita, Tal por cual. el Estado, pero tampoco un fenómeno de lucro de empresas, es un fenómeno de la comunidad. Es más, los clubes, aún los más grandes y exitosos que han trascendido, nacen de la participación en general, en organizaciones muy chiquitas, donde se hibrida, se mestiza, algo que ya había de actividades de los pueblos originarios, con el deporte moderno que llega con los ingleses por los ferrocarriles, el hockey, el fútbol, el cricket que se dejó, que no sé, pero Sí. viene ahí el rugby, y nace el deporte argentino como un fenómeno absolutamente original, que es el club cultural, social y deportivo. Eso no existe en otro lugar del mundo. A eso se agrega, con otras oleadas inmigratorias, el aporte de los gringos socialistas, anarquistas, comunistas que venían a trabajar, de manera que los clubes no son un fenómeno surgido en la riqueza, son un fenómeno surgido en el laburo de la participación familiar, de familias de O sea que trabajadores. es un emergente del Del laburante. laburo de los familiares, Ajá. de las familias trabajadoras, laburantes. Es un fenómeno causado por el sacrificio de las familias. Si no se recupera este hilo histórico como fórmula para salir adelante en este contexto, y esperamos al Dios Estado o al Dios Empresa, no nos va a sacar nadie de esta situación. Por supuesto que hay oleadas estatales que asumen su rol subsidiario. La subsidiariedad es un principio de la doctrina social de la Iglesia Católica, que significa que ahí donde el cuerpo intermedio de la sociedad no se puede desarrollar autónomamente, debo ayudarlo y asistirlo, pero hasta un punto. Claro. Porque si lo asisto un poquito más allá de ese punto, Lo hago depender. lo Claro. ahogo, lo coopto, lo hago depender, y ni hablar cuando aparecen intereses partidarios. Eso es un horror, que lo asfixia y lo arruina. Bueno, asumir desde el Estado esa función subsidiaria de promoción de la dignidad humana y la participación familiar en la organización libre del pueblo, libre del lucro y del interés estatal partidario, durante muchas etapas históricas el Estado lo hizo bien, muchas otras lo hizo mal, o porque atacó esa unidad institucional, como por ejemplo aumentando sanguinariamente las tarifas, o atacando el trabajo como ordenador familiar, la mesa familiar, o bien porque le acercó recursos, pero con intención de cooptación ideológica, que fue el otro extremo. ¿Sí? Sol decía hoy, bueno, hay papás que deciden correrse, decir, bueno, mira, mi hijo sí juega lindo, pero no es Luciano Checo. Y está todo bien, pero tiene que empezar otra escuela, y la verdad que prefiero invertir en la escuela, chao. Ese es un caso. Ahora hay otro caso, que el pibito tiene disciplina, no tiene resistencia a la autoridad, es ordenado y demás, pero este aparatito, en sus sueños, que lo tuviste vos antes de ser Puma, que lo tuvimos todos nosotros cuando... Yo soy viejo, yo no tenía cuando era chico. Por eso digo, nosotros no tuvimos esto. No tuvimos. Nosotros no tuvimos esto. A lo sumo te Ella habrá comprabas, tenido. Ahí nomás. a Ahí lo nomás. sumo te comprabas la revista de gráfico, Sí. y veías a ver si te llegaba algo. Digo, hoy los pibes están constantemente bombardeados, Mati, por la idea del éxito, y que el éxito es visibilización, es Generación de contenido. generación de contenido, ni hablar de los que venden contenido per se, y la poca tolerancia al fracaso en función de la interacción que reciben sobre lo que publican. ¿Lo dije bien? Sí, perfecto. ¿Cómo hacemos para lidiar con eso? Bueno, a ver, como criterio orientativo, la tecnología siempre fue una realidad, es parte de la realidad. Sí. Lo que uno no puede tener es posiciones extremistas, hay que buscar el camino virtuoso en el medio. No se puede ser
ni tecnófilo, y endiosando esta cosita, Ujú. ni un tecnófobo Sí, aislándose Claro. de esa aislándose cosita. de la realidad. Pero así como el alcohol es una realidad de consumo familiar, pero está sujeta a etapas evolutivas donde se determina qué es conveniente, en qué medida, en su justa medida, armoniosamente y en una etapa de la Sí, vida. sí. Lo mismo hay que empezar a entender en relación a esto. Segundo, esto no es un teléfono, es otra cosa diseñada para otros fines. Es un vehículo de propaganda, es un vehículo de captación. ¿Cómo hacemos para explicarlo? Bueno. Claro. ¿Cómo hacemos? La OTAN, el organismo del Tratado Sí. para el Atlántico Norte, que es un organismo de guerra de países, ¿sí? Como la OMS es un organismo de países para la salud, para la guerra, en documentos públicos recientemente ya reconoció que está en curso en el mundo una guerra cognitiva. Es decir, hay intención de diseñar elementos tecnológicos para dañar e influir. Entonces lo reconocen Está públicamente. en marcha, está evidente. Ya está. En marcha. Entonces hay que hablar con claridad a los papás, a las mamás, explicar que hay edades para el uso del celular en los cuales es conveniente y hay otras edades en las cuales hay que prohibir o retrasar, según el periodo. Pedagógicamente no tiene ninguna utilidad este aparato. No tiene ninguna utilidad para los chicos, Vincularmente también tiene bastante poco, Mati. muy poco, al contrario, es iatrogénico. Sí. Bueno, ya hay ingenieros y psiquiatras que han trabajado para el desarrollo de Instagram, que se fueron de la Sí. empresa Sí. denunciando que ellos ya le habían planteado a los dueños de la empresa que esto producía anorexia en las chicas, en los Uf. varones y otro Todo, tipo de Sí. cosas. todo. Y sin embargo, todo. con lo cual ya hay evidencia científica suficiente para que los papás tengan claro que prohibir está bien. Después hay que ponerse los pantalones y renegar todos los días en la casa, que es el trabajo que hay que recuperar. Y predicar con el ejemplo, supongo. Porque yo, por ejemplo, tengo sobrinos que son alumnos y terminan de entrenar, agarran el celular y yo, no. O sea, elongar, Claro. hagamos otra cosa. Ujú. Pero después me ven a Esta mí. vieja, como me Claro, pero después me ven a mí, que estoy, por ejemplo, porque tengo que trabajar con el celular o por lo que fuera, con el celu todo el tiempo. Y vos decís, ¿desde qué lugar vos me decís a mí o me prohibís a mí si haces lo mismo, ¿no? Creo que es una regulación también de la familia entera. Sí, de Esto la que familia. hablabas de la escuela de padres me pareció maravilloso también. Pero sigamos con el paralelo con el vino. Bien, Vos tomás vino en la mesa de tu casa, pero no le das vino a tu sobrinito de 5. claro. Esto No. es igual. Ahora, así como tomás vino y no le das vino al nene de 5, tampoco te chupás delante de él, ni te emborrachás y te vas tirando por el piso delante de él. Porque eso también. Entonces con el celular es lo mismo, pero desde el punto de vista de la salud pública para los niños y adolescentes, si nosotros, con esto que vos muy bien planteás, de regular y porque los chicos aprenden más por lo que ven que por lo que uno les Sí, dice, por o, supuesto. o en todo caso por la coherencia de lo que vos decís hacer. Ujú. Si vos lo sacás del desayuno, del almuerzo y de la cena, si después de la cena ya no se usa porque hay que ir a dormir porque al otro día hay que ir al colegio. Si los colegios sacan el celular del aula, que ya se está haciendo, en países desarrollados Sí. se está haciendo, y a la tarde el chico está en el club, le ganaste casi todo el día Sí, a esta claro. porquería. Entonces fíjate que pasa por un tema de ordenamiento Mm. y de hábito y de recuperación de la autoridad. Y de organización, La claro. salud pública es participación en un orden. La salud pública es participación en un orden. Y esquemático. Mati, mañana estás en Tucumán. Sí. ¿Y cómo seguís todo esta catarata de mensajes Tu- espectaculares todos? Tucumán es porque armamos un curso muy sencillo, pero con profesionales muy serios para capacitar en prevención de adicciones a referentes de instituciones de barrio. Es decir, no está armado para los que trabajamos en tratamiento, está armado para la comisión de Cáritas de un barrio, para el profe de educación física de un colegio, para el entrenador de un club, para el cura de una parroquia, ¿sí? Esas instituciones que, como decíamos, entienden que la droga es el problema político de nuestro tiempo, La droga en todo en sentido. todo sentido, en Ujú. todo Sí, sí, sentido, sí. la tecnología es lo mismo, Sí, sí. le estamos dando herramientas de formación para que prevengan en esos ámbitos. Esa diplomatura empezó, la armamos con el padre Pepe y Paola en la Grande, UCA en padre Buenos Pepe. Aires. En la UCA de Buenos Aires ya hace un año, con la Católica de Santa Fe, la hicimos en las dos sedes, Rosario y Santa Fe, y ahora se llevó a Tucumán, y bueno, la idea es compartir esos conocimientos, que son conocimientos y experiencia. La riqueza no es que nosotros vamos a dar clases, la riqueza es lo que surge ahí del conocimiento común de las instituciones.
Contás con nosotros para Por el supuesto. mensaje. Muchas Y gracias por venir. Muchas gracias. La verdad Gracias que por es la invitación. hermoso. Sí. Ahí vamos. Estamos en Vamos la por gloria todo, nosotros. Vamos por todo acá. Gracias. Si supieran las cosas que uno ha visto Uf, con un deporte y hay que ayudar y hay que aprender y hay que, vuelvo a la misma palabra de hoy, reconstruir, no es solamente deconstruir, es reconstruirnos también en nuestros roles. Seas papá, mamá, tío, entrenador, entrenadora, presidente del club, todos los roles tenemos que animarnos a rediscutirlos en un escenario y una coyuntura muy compleja, única en la historia de la humanidad, como es esta, con el aparatito bendito que nos sublima la vida, que nos dio vuelta a todo, pero por lo menos empecemos por las infancias con nuestras responsabilidades de adultos. Gracias, Mati.